Bienvenidos a Economía en Breve número 161, donde comentamos lo más relevante de la marcha de la economía y un poco más. Vaya semana que tuvimos, cargada de información y acontecimientos, y comenzamos con la dramática caída que presentaron los mercados bursátiles en el mundo, que en nuestro promedio de 10 mercados perdieron 10.4% en la semana, lo que representó la caída más abrupta en estos días desde la crisis del 2008. Cuando algún mercado bursátil cae 10% de forma continua en pocos días, usualmente se dice que hay un crash, y el que esto esté pasando en varios de los mercados accionarios más grandes del mundo llama la atención. En esta siguiente gráfica pueden ver la evolución de nuestro promedio de 10 mercados en los últimos 3 años, destacando la dramática caída de esta semana que terminó. La extensión del coronavirus o COVID-19 continúa generando preocupación conforme se extiende por el mundo, donde además de China y Corea del Sur, el tercer país con más casos confirmados es Italia, y en México ya se confirmaron 3 casos. Conforme se interrumpen las actividades normales de los países que tratan de contener el contagio, la actividad económica se ve afectada, y mientras más tiempo pase con el virus extendiéndose, más grande será la disrupción de las actividades y el impacto sobre la actividad económica. Todavía hay mucha incertidumbre en este sentido. La inquietud en los mercados accionarios no solo se explica por la incertidumbre sobre el problema del coronavirus, sino también por las fuertes ganancias que acumularon los mercados durante el 2019 y principios del 2020. Tales ganancias fueron alimentadas, entre otras cosas, y como lo hemos comentado con anterioridad en este canal, por la inyección de dinero que realizan los bancos centrales del mundo, que impulsa los precios de los activos, pero los hace también frágiles o sensibles ante choques inesperados como esta epidemia. En esta siguiente gráfica puede verse la evolución de la tasa de los bonos de 10 años del Tesoro de Estados Unidos, que es el instrumento más líquido del mundo a donde corren los inversionistas cuando buscan refugio. Este viernes la tasa de interés terminó en 1.15%, marcando un mínimo desde 1960 y me parece que en la historia, lo que revela un alto grado de nerviosismo entre los inversionistas globales. Nuestro mercado accionario, que pueden ver aquí, registró una pérdida semanal de 7.76%, mientras que el tipo de cambio en el mercado interbancario, en esta otra gráfica, perdió 3.8% en la semana. Y si comparamos el cierre del viernes con el 18.57% observado el miércoles 19, la pérdida fue de 5.7%. Si observamos la evolución de las tasas de interés de largo plazo en esta siguiente gráfica, encontramos que mientras que las tasas en Estados Unidos bajaron fuerte, las tasas de interés en México se dispararon el jueves y el viernes. Cuando tenemos las 3 variables financieras, que son tipo de cambio, mercado accionario y tasas de interés, perdiendo terreno al mismo tiempo como en esta semana, es señal de que hubo en el país importantes salidas de capital. Desde luego, la inquietud que genera el posible impacto del coronavirus a nivel global, cuando la economía mundial está desacelerando y los precios de los activos financieros están muy elevados, pues representa la principal explicación de la mayor percepción de riesgo y del comportamiento observado en los mercados financieros en el mundo. En este entorno internacional tan complejo, en México se presentaron eventos y datos muy relevantes que podrían desafortunadamente complicar el panorama económico, destacando los lamentables resultados de Pemex en el cuarto trimestre del año. En esta lámina les presento un cuadro con los resultados del trimestre que Pemex muestra en su reporte, con una caída de ventas del 22%, una pérdida neta de 169.800 millones de pesos y una reducción de 89% en el EBITDA, que son las ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortizaciones. Con estos resultados, la pérdida neta acumulada en todo el año fue de 346.000 millones de pesos, que pueden ver en esta gráfica comparada con los años anteriores, donde los números en color ocre muestran el precio promedio de la mezcla mexicana del petróleo de exportación en el año respectivo. La pérdida más notable de Pemex se dio en el 2015, cuando los precios del petróleo se desplomaron de 86.7 a 43.4 dólares por barril en promedio, siguiendo entonces la pérdida del 2019. Para darle proporción al tamaño de la pérdida, aquí pueden ver el superávit primario de 275.8 miles de millones de pesos alcanzado por el gobierno federal en este año,
y con un gran esfuerzo de profundos recortes al gasto público. El superávit primario es, por cierto, la diferencia que hay entre los ingresos y los gastos del gobierno sin considerar los costos financieros. La pérdida de Pemex fue 25% mayor al superávit primario del gobierno y este monto permitiría darle empleo por todo un año a 1.400.000 profesionistas ganando 20,000 pesos al mes. Aquí pueden ver una lámina de la presentación de los resultados donde Pemex mostraba una baja importante en el Credit Default Swap o CDS a 5 años, argumentando que los mercados respondían positivamente a la estrategia de la empresa. El CDS es algo así como el costo para asegurar los activos de una emisora en caso de incumplimiento y podría decirse que refleja la probabilidad de un descalabro financiero, aunque también responde a las condiciones de liquidez global. Luego de que Pemex dio a conocer sus resultados, el CDS de Pemex se disparó cerca de 100 puntos base, como podemos ver en esta gráfica, donde también se muestra el CDS de 5 años de la deuda del gobierno federal. Lo que esto nos dice es que a los inversionistas internacionales no les gustó los resultados presentados y falta ver qué dicen las agencias calificadoras más adelante. La agencia Moody's, que tiene a Pemex al borde de perder el grado de inversión, emitió un comunicado muy escueto donde señalan que los resultados del cuarto trimestre fueron relativamente estables y que el flujo de efectivo negativo por 8.2 miles de millones de dólares era acorde a lo que ellos esperaban. Señalan que su gasto en capital fue 73% por debajo del plan de negocios y que estarán esperando el reporte certificado de las reservas que se publicará en abril, repasando varios indicadores que dejan ver que tienen cubiertos sus vencimientos de deuda de corto plazo. Ya veremos qué nos dicen las otras calificadoras y cómo reaccionan los mercados, pero lo que parece claro por lo pronto es que cumplir el ambicioso plan de negocios que planteó la empresa será muy difícil y la tienen cuesta arriba. Pasando a los datos de la semana, la inflación de la primera quincena de febrero resultó ligeramente por debajo de lo esperado por el promedio de los analistas del mercado, tanto en el índice general como en el subyacente, y en este cuadro del INEGI pueden ver las cifras. En sus tasas anuales, tanto el índice general como la parte más volátil en la no subyacente siguieron aumentando y van rumbo a convergir con la inflación subyacente que registró 3.69%. Las ventas minoristas crecieron 3.2% real anual en el mes de diciembre, lo que fue la tasa más vigorosa del año y una sorpresa positiva. En lo que fue el indicador más importante, el INEGI publicó las cifras desagregadas del cuarto trimestre del Producto Interno Bruto, que es la suma de todos los bienes y servicios que se producen en el país, con una contracción de 0.5% en el trimestre, ligeramente más marcada que la reportada en el avance preliminar de 0.3% real anual, con lo que se juntaron 3 trimestres consecutivos con tasas reales anuales negativas. El sector servicios no creció durante el trimestre, observándose contracciones en varios renglones importantes, como podemos ver aquí en el cuadro. Estas cifras confirman una marcada debilidad en la economía y me da la impresión que veremos nuevas reducciones en los pronósticos de crecimiento para todo el año de los analistas del mercado. El Banco de México presentó su informe trimestral donde, además de presentar un excelente análisis de la marcha de la economía, dio a conocer la revisión de sus pronósticos que podemos ver en estos cuadros. Tanto las perspectivas de crecimiento del PIB como de creación de empleo para este año y el que sigue se reducen respecto al informe previo. Sus pronósticos para las trayectorias de inflación general y subyacente presentan ajustes modestos principalmente al alza, como podemos ver en estos cuadros. También en la semana se publicaron las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México, que es un tema bastante técnico, revelando una discusión bastante intensa entre los miembros de la Junta, con algunas posiciones a lo mejor en los extremos. Para algunos, la postura monetaria sigue siendo muy restrictiva, lo que apunta a nuevas bajas en la tasa de interés de referencia, mientras que uno de los miembros de la Junta señala que ya hay indicios de desanclaje en las expectativas de inflación subyacente, lo que apuntaría en sentido contrario. La mayoría señala que el beneficio de usar la política monetaria para reactivar la economía sería modesto y el riesgo de hacerlo puede ser elevado. Luego de leer las minutas me quedó la impresión de que la Junta seguía inclinada a realizar por lo menos otro recorte a la tasa de interés de referencia, pero habrá que ver
cómo incorporan lo ocurrido en estos últimos días, especialmente la reacción del tipo de cambio. En este canal hemos comentado que bajar la tasa de interés de referencia no tendrá beneficios perceptibles importantes sobre la actividad económica en las circunstancias actuales, pero sí aumentaría la sensibilidad del tipo de cambio a eventos inesperados. También hemos señalado el riesgo que representa la situación de Pemex sobre las finanzas públicas y sobre la estabilidad de la economía. Los eventos de esta semana confirman un entorno más riesgoso en el que seguir bajando la tasa de interés puede llegar a minar la estabilidad de la economía, y me parece que este tipo de consideraciones aparecerán en las discusiones de la Junta de Gobierno de Banco de México. Si en las próximas semanas sigue la tensión en nuestros mercados financieros y si la percepción sobre el riesgo soberano y de Pemex sigue deteriorándose, entonces se hace más probable esperar un comportamiento más prudente de Banco de México, lo que implicaría hacer una pausa en la tendencia de baja de la tasa de interés de la política monetaria hacia adelante. Por otro lado, si la Reserva Federal recorta su tasa de interés en un intento por tranquilizar a los mercados globales, que es algo que ya comienza a especularse, y esto permite que nuestros mercados se estabilicen, entonces podría esperarse al menos una baja más en la tasa monetaria en México. Continuando con los indicadores, las cifras de la balanza de pagos del cuarto trimestre nos muestra un superávit en la cuenta corriente, con lo que terminó el año con una reducción muy importante en su déficit, como vemos en este cuadro resumen. El resultado de la cuenta corriente nos dice que estamos necesitando muchos menos bienes y servicios del exterior, lo que se explica por la debilidad de nuestra economía, y por esto se reduce el déficit en cuenta corriente. En la cuenta financiera se observó una reducción muy significativa en el superávit del año respecto al año anterior, lo que quiere decir que entró menos dinero en términos netos a nuestro país. La inversión extranjera directa en México, que es la fuente más sana de ahorro externo y tiene que ver con las posibilidades de producción hacia el futuro, se redujo levemente respecto al 2018, lo que también pasó con la inversión en cartera. Por último, en el renglón de activos puede verse que hubo una mayor salida de recursos que en el 2018, lo que revela una mayor preocupación y cautela por parte de los ahorradores nacionales. También tuvimos las cifras de balanza comercial del mes de enero que pueden ver en este cuadro resumen, del cual destacaría las tasas negativas en las exportaciones no automotrices y en las importaciones en general, que apuntan hacia la debilidad de la actividad económica. La tasa de desocupación a nivel nacional presentó en enero un fuerte repunte, luego de que en diciembre mostrara una baja sorpresiva por su magnitud, recuperando entonces su tendencia ascendente, que también apunta hacia la debilidad persistente en la economía nacional. Las cifras de actividad financiera se debilitaron un poco en enero, como podemos ver en esta gráfica, tanto en la captación como en el financiamiento. Por el lado de la captación, la correspondiente a vista, que son cuentas de cheques, creció 3.4% real anual, mientras que la de plazo apenas creció 0.4%. Por el lado del crédito se observan tasas menores a los destinados a la vivienda y al consumo, mientras que el destinado a las empresas y personas físicas con actividad empresarial aquí en las barritas apenas crece a tasas positivas. Por último, las finanzas públicas presentaron buenos resultados en enero, lo que se debió a una combinación de ingresos por arriba y gasto por debajo de lo programado, como pueden ver en este cuadro resumen. Habrá que poner atención a la marcha de la recaudación a lo largo del año. Al parecer, en enero estamos viendo los efectos de la presión recaudatoria del SAT sobre grandes empresas, que funcionó bien en este mes, pero el problema es que conforme la economía crezca menos de lo previsto, entonces se hace previsible que la recaudación comience a flaquear más adelante. En la semana que inicia tendremos nuevamente bastante información, no tanta como esta semana, pero bastante, destacando en México la encuesta de expectativas de Banco de México realizada ya en el mes de febrero, las remesas del mes de enero, el consumo y la inversión del mes de diciembre y las cifras de la industria automotriz ya del mes de febrero. En Estados Unidos tendremos los índices ISM y el reporte de empleo del mes de febrero, mientras que en el resto del mundo tendremos la decisión de política monetaria en Canadá, y habrá que seguir la evolución del problema del coronavirus en el mundo y desde luego aquí en México. Y con esto concluimos este programa número 161 de Economía en Breve, con la invitación usual a que se suscriban al canal. Si este comentario les gustó, les pareció interesante, que le den like y que lo compartan entre aquellos a los que también les puede ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.